Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Santos y en esta ocasión estaré exponiendo acerca de Paulo Freire y sus propuestas pedagógicas. Empecemos por conocer básicamente quién fue Paulo Freire y cuáles fueron sus aportes hacia la pedagogía. Bueno, Paulo Freire fue un pedagogo y un filósofo brasileño que se destacó por ser fiel defensor de la pedagogía crítica. Este fue conocido también por su influyente trabajo llamado Pedagogía del Oprimido, que generalmente se utiliza como uno de los textos principales para trabajar con la pedagogía crítica. Además, entre otras ideas, Freire proponía la autonomía del estudiante como fundamento pedagógico esencial en la escuela. Pedagogía crítica. La pedagogía crítica hoy en día es considerada como el nuevo camino de la pedagogía, ya que este involucra tanto al docente como al estudiante a que construyan conocimiento partiendo de su conciencia y de los problemas sociales que estos suelen enfrentar en su diario vivir, ya que estos de una manera directa o indirecta afectan a las aulas o clases donde estos estudiantes se les imparte docencia o clases. Freire planteó que la educación en cada país debe convertirse en un proceso político. Ahora, ¿por qué Freire asocia la educación como un problema o un proceso político? Esto es básicamente porque para Freire la educación es un acto político porque permite pensar nuestras prácticas y nuestros objetivos en función de los niños y jóvenes a quienes enseñamos diariamente. Y a su vez, los profesores ayudan a los estudiantes a ser sujetos de pensamiento crítico y analítico en su sociedad para cambiarla. Este decía, el pensamiento crítico dentro del aula no puede llevar a sus entes a ser seres negativos. Por el contrario, el negativismo debe estar totalmente alejado del pensamiento crítico para no sesgar la mirada a lo positivo que se está viviendo y poder seguir construyendo desde la realidad. Alfabetización crítica. La alfabetización crítica, también conocida como alfabetización liberadora o alfabetización concientizadora, es el pensamiento pedagógico de Freire, así como su propuesta para la alfabetización, que de hecho esta inspiró la mayoría de programas de alfabetización en Brasil a inicio de los años 60. Freire elaboró una propuesta de alfabetización cuyo principio básico era la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Su objetivo es incluso mucho antes de iniciar el aprendizaje o el proceso de alfabetización, hacer entender al estudiante en su proceso de aprendizaje, en cómo ser capaz y responsable. Educación bancaria. Freire, en su libro de Pedagogía del Oprimido, como mencionaba anteriormente, este fue uno de los libros más famosos de Freire o de los textos más famosos de Freire, hace una crítica a la educación que toma a los estudiantes como recipientes en los cuales será depositado el saber. A este tipo de educación, Freire la llamó educación bancaria o pedagogía tradicional de los opresores, puesto que el educador es realmente el único poseedor de conocimientos dentro de la escuela y es quien va a transmitir los conocimientos a los educandos. Freire hace referencia a una de las actividades que comúnmente desarrolla el docente, la narración. Este nos dice que la narración, cuyo objeto es el educador, conduce a los educandos o a los estudiantes a la memorización mecánica. Más aún, la narración los transforma en vasijas, en recipientes que deben ser llenados por el educador. Pedagogía de la pregunta. Otra de las propuestas que realizó este pedagogo se titula Pedagogía de la pregunta, que plantea en su libro Hacia una pedagogía de la pregunta. En esta él dice que la pedagogía de la pregunta se basa en la creación del conocimiento hasta a través de las preguntas, donde el estudiante, tanto como el docente, pueden aprender de ellas y provocar un enriquecimiento recíproco o mutuo.
Freire considera que el conocimiento parte de la curiosidad, siendo las preguntas puramente curiosidad y ganas de explorar. Con esto culmino mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Pasen feliz resto del día.